Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues vamos a dar inicio a nuestro webinar de hoy. Quien lo postuló, bueno, está así en Facebook, LTF Herbit, es acerca de la nutrición aplicada a la parte de la estética corporal. Así que pues vamos a dar inicio, ya que la estética corporal moderna pues, ya no puede entenderse únicamente desde esa perspectiva visual o superficial, ¿no? Actualmente sabemos que la composición corporal representa esa interacción compleja entre la genética, que ya mañana iniciamos nuestro diploma en ciencias del deporte con el módulo de genética, que va a ser prácticamente un curso grande, la parte del metabolismo, la endocrinología, la nutrición, el entrenamiento e inclusive algunos factores conductuales. Y bueno, el objetivo de este webinar, pues, es analizar, ¿no? Cómo la nutrición, pues, basada en evidencia científica, puede modular esos procesos fisiológicos relacionados con la pérdida de grasa, el mantenimiento de la masa muscular y sobre todo la optimización de la salud metabólica. Así que abordaremos esa estética corporal desde un enfoque científico, multidisciplinario, pero sobre todo funcional. Ujú. Objetivo de este webinar, pues uno de los principales problemas dentro de la industria fitness es la enorme cantidad de desinformación existente respecto a la recomposición corporal, ¿no? A veces vemos algún post, algún video, algún reel, que a lo mejor la intención es buena, pero el contenido pues no es el correcto, ¿no? Y por eso este webinar busca desarrollar ese pensamiento crítico, esa capacidad analítica sobre las estrategias nutricionales que se utilizan actualmente. Además de pues analizar esos mecanismos fisiológicos, esas adaptaciones metabólicas, esa evidencia científica, esas aplicaciones prácticas que nos permiten comprender cómo intervenir de forma segura, efectiva en esos procesos de modificación corporal, ¿no? Siempre hemos hablado de fisiología del ejercicio y bueno, hoy no es el caso, por eso hablemos de esas bases fisiológicas, pero enfocadas a la composición corporal, ¿no? Que depende de ese equilibrio dinámico entre el gasto energético, la ingesta calórica, esa regulación hormonal, ¿no? El tejido adiposo pues no debe considerarse únicamente un depósito energético, sino actualmente sabemos que funciona como un órgano endocrino activo capaz de secretar adiposinas inflamatorias que afectan esa sensibilidad de la insulina, ese metabolismo energético, esa salud cardiovascular y que además, pues la masa muscular esquelética tiene ese papel central, ¿no? En el metabolismo basal, en el rendimiento físico, sobre todo también en la regulación de la glucemia. Ahora, si hablamos de la regulación hormonal y esa estética física, pues las hormonas representan uno de los principales sistemas reguladores de la composición corporal, ¿no? La insulina, que participa en el almacenamiento energético, en la regulación glucémica, el cortisol, que influye sobre el catabolismo proteico, la acumulación de grasa visceral, mientras que esas hormonas sexuales y tiroideas, pues impactan directamente sobre ese gasto energético, esa síntesis muscular, ese metabolismo lipídico, y por ello, pues cualquier intervención nutricional, pues debe considerarse en el contexto endocrino del individuo, ¿no? Aspectos que a lo mejor no habíamos visto, que no habíamos tocado, que a veces olvidamos, pero que juegan un papel, ¿no? Entonces viene la nutrición para esa pérdida de grasa, esa disminución del porcentaje de grasa, ¿no? La cual pues no debe basarse en restricciones extremas, ¿no? Sino en estrategias que sean sostenibles fisiológicamente, ¿no? A veces vemos esas dietas muy hipocalóricas o con esa restricción calórica fuerte, en el cual pues el paciente no las puede llevar a cabo durante un tiempo, ¿no? Un déficit calórico agresivo pues puede disminuir esa tasa metabólica basal, alterar esas hormonas relacionadas con el apetito y comprometer esa masa muscular, ¿no? Actualmente la evidencia científica sugiere que la preservación de masa libre de grasa durante esos procesos de definición, pues constituye uno de los factores más importantes para mantener la salud metabólica y sobre todo el rendimiento físico, ¿no? Entonces, sí vamos a hacer esos déficits, sí vamos a jugar con ese balance entre lo que ingresa, pero también vamos a ver esa planificación deportiva, ese entrenamiento de fuerza, esa parte cardiovascular que nos va a ayudar, ¿no? Entonces, sí hay que tenerlos en cuenta,
pero hay que saberlos utilizar, ¿no? Cuando hablamos de esta distribución de los macronutrientes, pues sabemos que esa distribución puede modificar las respuestas metabólicas específicas, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de las proteínas, que desempeñan un papel pues esencial en la síntesis proteica muscular, en nuestra saciedad, en esa recuperación tisular, y que van a ser fundamental sobre todo cuando vamos con ese acompañamiento del entrenamiento de la fuerza, ¿no? Los carbohidratos que representan la principal fuente energética para actividades sobre todo de alta intensidad y que modulan esa disponibilidad de glucógeno muscular, ¿no? Y que van a ser también fundamentales, ¿no? Cuando tenemos esos volúmenes grandes de entrenamiento, esa parte cardiovascular. Y bueno, los lípidos que participan en esa síntesis hormonal, en esa integridad celular, en esa regulación inflamatoria, ¿no? Y que no solamente vamos a limitarnos o a prohibirnos. Dígame, oficial. Listo, disculpen. Entonces, esos lípidos que a veces prohibimos, ¿no? De manera tajante, pensando que con eso pues vamos a lograr el objetivo. Ya vemos que cada uno de los macronutrientes pues cumple un objetivo primordial, ¿no? Por ello, hablamos de la individualización nutricional, que va a resultar fundamental, ¿no? Ver esas características, inclusive también pues de apego, ¿no? Yo siempre les he comentado, cuando evaluamos un recordatorio de 24 horas, podemos ver sus tendencias, ¿no? Si es más de dieta alta en proteínas, si es más de low carb, ¿no? Si a lo mejor tiene un apegado al keto, por esos porcentajes de cómo su día a día se va regulando. Y a partir de ahí, pues podemos hacer esas modificaciones de acuerdo a esos objetivos, ¿no? Y así como hablamos de una suplementación, pues también no debemos dejar a un lado la parte de la suplementación, ¿no? Que ésta sea basada en evidencia. ¿Por qué? Porque no debemos de centrarnos en esas tendencias comerciales, en esos productos milagros, ¿no? Te ayuda bastante para, este quemador, ¿no? Hay que hablarlo así, ¿no? Este quemador te ayuda bastante para cumplir este objetivo, para que tengas esta estética que realmente quieres. No, actualmente hay suplementos como la creatina monohidratada que te va a ayudar en preservar en la ganancia de esa masa muscular. Hablamos de la cafeína, ¿no? Que te ayuda también para el metabolismo de lípidos, de esa proteína de suero, ¿no? Que cuenta con un respaldo pues robusto en la literatura científica para mejorar ya sea el rendimiento, la recuperación o esa composición corporal, ¿no? Habíamos hablado de esa triada importante que era el entrenamiento de fuerza, la suplementación proteica y el déficit calórico para ganar, pues para bajar ese peso, pero preservar esa masa muscular que se vea definido, ¿no? Entonces, aquí la suplementación proteica con esas proteínas de suero, pues van a ser básicas, ¿no? Y yo añadiría el omega 3, ¿no? Que a lo mejor no está en el ICE, en el Instituto Australiano del Deporte, pero que la evidencia es contundente, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y digo a nivel nacional porque el Instituto Nacional de Nutrición, el Salvador Subirán, genera, ¿no? Muchos de esas publicaciones en cuanto a cómo el omega 3 juega un papel fundamental en la disminución del tejido adiposo, ¿no? Sin embargo, pues no, ningún suplemento sustituye una adecuada planificación nutricional y esos hábitos de estilo de vida saludable, ¿no? Por eso nosotros, como personal de la salud, nutriólogos, entrenadores, debemos de entender, ¿no? El papel, la utilización, los gramajes, ¿no? Qué cantidades, cómo utilizarlo, en qué momentos, los que son timing, como la cafeína, para sacarle el mejor provecho y no decir que esto va a sustituir, ¿no? Esa alimentación del día a día. No significa que tu batido de proteína, ¿no? Va a ser igual a tu desayuno, ¿no? Todos los días, ¿no? Bueno, son estrategias que a lo mejor en ciertos momentos, dependiendo del tipo de proteína, ¿no? Van a ser fundamental en cuanto antes, después de entrenar o si entrenas en ayuno para que te dé cierto contenido de algún macronutriente, me refiero de alguna suplementación de manera muy en específica, pero debemos de tenerlo.
¿no? Y así como hablamos de nutrición, hablamos de suplementación, también la parte de hidratación, porque realmente el estado de hidratación va a impactar directamente sobre el rendimiento físico, en la función cardiovascular, en la apariencia corporal, ¿no? Incluso pequeñas pérdidas hídricas pueden disminuir la fuerza, la resistencia, la capacidad cognitiva. Los entrenamientos ya no van a ser los mismos y el objetivo tampoco se va a cumplir, ¿no? Además de que esas alteraciones en el balance de líquidos pues pueden modificar temporalmente esa percepción visual de definición muscular, de retención hídrica, de aspectos altamente pues, relevantes en disciplinas orientadas a la estética corporal, ¿no? Aquí a lo mejor podríamos hablar de la puesta a punto, del fisicoculturismo, de esas categorías fitness, wellness, ¿no? En hombres inclusive, ¿no? Men's Physique, o Sport Model, ¿no? Que sean atléticas y visuales, ¿no? El fisicoculturismo cuando es la competición es muy visual, ¿no? Y no te valoran cuánto cargas en bíceps, cuánto cargas en una sentadilla, ¿no? Sino ese aspecto físico. Entonces, también lo podemos hablar, o inclusive en el modelaje, ¿no? Para una pasarela, para una sesión de fotos, ¿no? Que a lo mejor estés lo más definido posible, lo mejor estéticamente posible durante mucho tiempo, o en ese periodo y optimizarlo en el mayor número de fotografías para tu año, por decirlo así, ¿no? Y esto, pues lamentablemente nos trae a errores que generalmente son frecuentes en estas etapas de definición, en estos aspectos de definir, ¿no? Yo creo que uno de los errores más frecuentes consiste en asumir que menos calorías siempre van a generar mejores resultados, ¿no? Y hablamos de una dieta de 2000, bueno, por 1800, bueno, no, por 1500, no, bueno, por 1300, no, bueno, por 1000, no, bueno, por 900, bueno, por 800, no, o sea, no se trata solamente de reducir, de reducir, de reducir, de reducir, ¿no? Y hablamos de esas dietas extremas, pues restrictivas, que suelen provocar esas adaptaciones metabólicas, pero de manera negativas, ¿no? Siempre hablamos nosotros de adaptaciones fisiológicas al entrenamiento, y son positivas, pero también pueden generar esas adaptaciones negativas por esas dietas extremas, esas alteraciones hormonales, esa pérdida inclusive muy significativa de masa muscular, ¿no? Lo que quieres preservar e inclusive aumentar con este tipo de dietas, pues a veces llevas a la pérdida, ¿no? Y así, sí, así mismo, pues ese sobreentrenamiento, a veces decimos, bueno, es que estoy comiendo bien, pero yo creo que me falta entrenar más, y referimos a tiempo, referimos a carga, referimos a repeticiones y a volúmenes y a intensidades, y entra esta parte de una fatiga, ¿no? Entonces la falta de recuperación, pues también incrementa ese estrés fisiológico, esa elevación crónica del cortisol que pues dificulta esa recomposición corporal, ¿no? Tampoco se trata de entrenar a más horas. Bueno, si entrené dos, ahora tres, si entrené tres, ahora cuatro, si ahora cuatro, ahora cinco. No, tenemos que hacerlo de manera pues inteligente, ¿no? Estamos hablando de un webinar en donde queremos hablar del panorama general, ¿no? En donde hablamos de un balance energético, de donde hablamos de una distribución de nutrientes o de macronutrientes para que nosotros lo tengamos como en mente, ¿no? De apoyarnos de una suplementación, de siempre vigilar la parte de hidratación, de ver cuáles son los errores que normalmente se generan, ¿no? De ver cómo responde el cuerpo fisiológicamente, cómo está hormonalmente la persona en cuanto a esas respuestas de alimentación, de entrenamiento, ¿no? Y no olvidar esta parte, ¿no? Que también es de suma importancia. El sueño, ¿no? Cuidar siempre las horas que dormimos, el estrés, que a veces no lo podemos pues controlar, por decirlo así, y bueno, el metabolismo, ¿no? Que siempre está activo, ¿no? Entonces, el sueño pues constituye ese modulador neuroendocrino esencial, ¿no? La privación de sueño sabemos que altera estas hormonas relacionadas con el apetito, como la leptina, la grelina, que va a aumentar la resistencia a la insulina y que va a favorecer la acumulación de grasa corporal, ¿no? Además, sabemos que el estrés crónico, por ejemplo, induce esa hiperactividad del eje hipotálamo hipófisis adrenal, elevando el cortisol y afectando esa recuperación pues metabólica y muscular, ¿no? Entonces son dos aspectos
que a lo mejor a veces no los tocamos, ¿no? Decimos, ¿el nutriólogo? No, ¿el entrenador? No. Bueno, pero somos personal de la salud y del deporte y que debemos de tenerlo en cuenta porque va a afectar de manera negativa a esa definición que buscamos o que si la controlamos, pues van a ser buenos aliados y que a través de la nutrición y del entrenamiento vamos a cumplir ese objetivo de definición. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, si hablamos quizás de casos prácticos, de ejemplos, ¿no? Sabemos que una intervención nutricional efectiva pues requiere de esa individualización, de ese cambio de macronutrientes, de esa gasto energético, de esa formulación, ¿no? De estimación de gastos adecuados y saber cuánto mandar y cómo mandar para llegar al objetivo, ¿no? Cada sujeto pues presenta esas características, inclusive genéticas, metabólicas, la parte psicológica, conductual, de manera muy particular, pues que condicionan, ¿no? Esas respuestas al entrenamiento y a la nutrición, ¿no? Siempre hemos dicho ese caso. Si tenemos a un paciente con misma edad, peso y estatura y lo ponemos a entrenar y a nutrir con ciertas características, van a responder de manera diferente por todos esos aspectos que también habíamos comentado, ¿no? Psicológicos, conductuales e inclusive los genéticos, que ya mañana en punto de la una tenemos ese webinar, ¿no? O más bien ese curso grande, genética del deporte. Por ello, pues esta evaluación de manera constante, ¿no? El monitoreo, la capacidad de ajustar esas estrategias, pues van a representar elementos esenciales, ¿no? En ciencias aplicadas a rendimiento y ahorita más a la parte de la estética corporal, ¿no? O sea, no irnos a una dieta extrema, sino ir cuidando la ingesta, las distribuciones, ver cómo responden, ¿no? No caer en una fatiga aguda o crónica del ejercicio, sino dosificar estas cargas y a lo mejor entendiendo que el objetivo es esa definición, ¿no? Pero también entendiendo la composición corporal del atleta. Oye, quieres definir, pero no tienes mucha masa muscular, ¿no? Y también la debemos de aumentar. Oye, ¿quieres definir? Sí, pero el exceso de tejido adiposo que traes, pues no nos favorece, ¿no? Oye, ¿quieres definir? Pero pues no te hidratas de manera correcta en el entrenamiento y no podemos llegar a cumplir los objetivos. Oye, quieres definir y quieres bueno, un entrenamiento con una intensidad, con una duración, pero no estamos dando los sustratos energéticos necesarios para cubrir las necesidades, por lo menos mínimas, de ese entrenamiento para llegar al objetivo, ¿no? O sea, son cositas que a lo mejor son aspectos que vemos día a día en alguna de las clases, que nosotros lo sabemos, pero que a veces el usuario no lo entiende, ¿no? Y yo creo que aquí llega otra vez la parte de esa educación nutricional, estar educando de manera constante al atleta o a la persona que busca esa definición, e inclusive porque se quiere ir a la playa ahora en vacaciones de julio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a buscar esas estrategias que mejor se apliquen, vamos a estarte monitoreando y aquí el monitoreo con la composición corporal, pues va a ser importantísimo, ¿no? Con ese porcentaje de grasa basal, la masa muscular, quizá la glucometría, ¿no? E ir entendiendo esos objetivos. Entonces, ¿cómo podemos concluir este webinar introductorio de la estética? Reiteramos, fue un tema que ahí nos postularon en las redes sociales, ¿no? Pero que creo que lo podemos hacer un poquito más extenso, ¿no? Hacia el fisicoculturismo, la puesta de punto, hacia el modelaje, ¿no? Esa parte de cumplir con ciertos estándares, ¿no? Forzados un poquito, inclusive por los medios, por las redes, que la estética corporal pues debe abordarse, ¿no? Desde esa perspectiva. Uno, científica, todo basado en evidencia. Otro aspecto importante, la ética, ¿no? A ver, no porque tú quieras cumplir un objetivo y yo sea nutriólogo, te voy a prescribir, ¿no? Un fármaco, me refiero a una hormona, ¿no? Para poder cumplir ese objetivo, ¿no? Yo creo que aquí viene la parte ética, pero también la parte multidisciplinaria. Oye, ¿sabes qué? Soy un nutriólogo, pero veo que tus entrenamientos no son los adecuados, ¿no? ¿Qué te parece si te referimos con el entrenador? O, oye, ¿sabes qué? Soy un nutriólogo, te mandé a prescribir, que te diga, te mandé a algunos laboratorios y hay algunas, bueno, en tus estudios, ¿no? Hay algunas hormonas, por ejemplo, de la tiroides, que a lo mejor no
me llaman mucho la atención, me saltan porque están fuera del rango, ¿no? Entonces vamos a mandarte con el endocrinólogo, con el médico especialista para que trabajemos en conjunto. Hablamos de un equipo siempre multidisciplinario. Oye, ¿sabes qué? Soy nutriólogo, pero veo que inclusive aquí en la consulta no tienes esa parte de ansiedad y la ves reflejado en el consumo de ciertos alimentos o ciertos atracones. Bueno, ¿qué te parece si también apoyamos con la terapia psicológica, ¿no? Entonces armamos el equipo pues multidisciplinario. Creo que el verdadero objetivo pues no consiste únicamente en modificar esa apariencia física, sino realmente en optimizar, ¿no? Esa salud metabólica, cardiovascular, funcional, esa calidad de vida, ¿no? Que te permita llevar el mayor tiempo posible ese estado físico y de salud sin pues llegar a un estado de alguna enfermedad, ¿no? Eh, yo creo que la nutrición, tanto aplicada al rendimiento deportivo, alto rendimiento, como la hemos visto en algunas clases, también la podemos aplicar a la estética y también requiere, ¿no? De esa parte profesional, ¿no? Capaz de interpretar, de evaluar, de recomendar desde esa evidencia científica, esas individualizaciones, ¿no? En cuanto a la intervención de a ti te voy a mandar esta dosificación por este objetivo, por estas características y sobre todo, ¿no? Siempre comprender pues esa complejidad fisiológica del cuerpo humano y no hablamos solamente de la fisiología sino también de la bioquímica, ¿no? Y todos esos aspectos que se conjugan en ciertos sistemas endocrinológicos en este aspecto. Y yo creo que es precisamente ese el reto, ¿no? De las nuevas ciencias, tanto del deporte, de la salud, ¿no? Esa esfera que a lo mejor nunca hemos tocado. Siempre hablamos de la esfera de la salud, hablamos de la esfera del rendimiento, pero muy de vez en cuando hablamos de esa esfera de la estética, ¿no? Que a veces está vinculado a un tipo de deporte que a veces también está vinculado al día a día de alguna persona que quiere estar saludable, sí, pero también estéticamente quizás atractiva, ¿no? Entonces, y bueno, tampoco debemos de decir que es malo, ¿no? Digo, si ya está afectando tu salud, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero, bueno, verte bien, llegar a un porcentaje de grasa también ideal, ¿no? Para esa estética, sin arriesgar, ¿no? Esos parámetros saludables, pues no, no amerita ningún caso, ¿no? Y hablamos inclusive, ¿no? Les comentaba, porcentajes bajos en el fisicoculturismo cuando se suben a tarima o algunos otros atletas, ¿no? Actores, por ejemplo, que a veces las necesidades del papel, oye, vas a ser un superhéroe y tienes que estar estéticamente de esta manera, ¿no? O sea, súper definido y es viable. Y qué mejor que nosotros como profesionales de la salud y del deporte lo guiemos para que cumpla ese objetivo de acuerdo a su trabajo, pero alejarlo lo más posible de procesos de enfermedades, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció esta pequeña introducción de la nutrición a la estética corporal? Cuando la verdad es que lo leí ahí en las redes sociales, entendí que esto pues daba para más, ¿no? Para estar platicando de manera muy puntual, pero creo que ahorita podríamos hacer ese pequeño resumen para ver todo el panorama, ¿no? Comentarios, dudas, preguntas, los leemos, los escuchamos aquí o abrimos el chat y los leemos. A ver. Sí, claro, adelante, Carlita, ya sea en el chat o por micro. Gracias, Doc. Yo creo que es un tema importante y sí hasta cierto punto descuidado porque vemos muchas cosas en redes sociales, pero no sabemos qué hay detrás, ¿no? De repente, por ejemplo, yo veo, y aquí en mi ciudad hay nutriólogos deportivos que pues tú puedes identificar que claro que usan fármacos o incluso los ves en los gimnasios administrándole a sus entrenados, ¿no? Porque son nutriólogos entrenadores eh, aconsejando ese tipo pues, de situaciones y claro que ves que van avanzando o a lo mejor nuestros propios pacientes no ven cómo otras personas avanzan, entre comillas, más rápido, su estética va cambiando más rápido y a veces no está tan ligado a la ética profesional también. Entonces, sé que se puede lograr de una manera natural. Lamentablemente, ahorita con pues toda la competencia visual que tenemos en redes sociales, se nos va de la mano, o sea, se nos va más bien el objetivo que es preservar la salud, ¿no? Antes que nada, sabemos que también puede ser por estética, pero creo que son temas que se pueden abordar
y también nos sirven para educar al paciente sobre cómo llegar a un objetivo de manera que sea realmente saludable sin sacrificar, pues justamente eso, ¿no? Nuestro enfoque principal, que es preservar el bienestar de la gente que está atendiendo o bueno, que nosotros estamos atendiendo en la profesión. Sí, claro que sí, Carlita. Lo que comentas, la verdad es que tienes toda la razón, ¿no? Y a veces yo creo que por eso los pacientes brincan, ¿no? De un nutriólogo a otro, de un nutriólogo a un entrenador, o inclusive a otra persona que se dedique solamente a la estética, ¿no? Porque a lo mejor dices, bueno, te voy a manejar la dieta y el ejercicio, ¿no? Y vas a tener estos resultados. Y otra persona lo maneja dieta y ejercicio y suplementación, y obviamente acorta ese tiempo, ¿no? Y otra persona llega con suplementación, ejercicio, alimentación, fármacos y obviamente lo va a cortar, ¿no? Y bueno, ya no hablemos de otras intervenciones, inclusive quirúrgicas, ¿no? En donde, mira, te vamos a hacer esto y aparte después un poquito de dieta nada más para mantenerlo. Entonces, a veces inclusive, ¿no? Pueden poner en riesgo la salud, ya sea del atleta o de la persona, y podríamos hacer intervenciones, ¿no? De manera correcta, también educando y poniendo esos lapsos que sean viables, ¿no? O sea, no te voy a decir, oye, tienes un porcentaje de grasa del 33 y te voy a poner al 5% en 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Digo, o sea, también hay que poner esas metas que sean tangibles, que sean objetivas, ¿no? Y sin recurrir, ¿no? A algunos otros aspectos, en este caso rompiendo nuestra ética profesional, ¿no? Hasta aquí llego como personal de salud, como nutriólogo, como esto, pero bueno, ¿no? Creo que lo vamos a hacer bien con este periodo de tiempo, ¿no? Pero sí, Carlita, creo que sí, y eso lo vemos muy seguido, ¿no? Inclusive ya eh, en las redes sociales, ¿no? El anuncio de, ah, mira, cumples tus objetivos a corto plazo y con este kit, ¿no? Es un kit que a veces es un poquito, pues, agresivo en cuanto a sustancias y que inclusive a veces ni siquiera les hacen algunos bioquímicos previos para ver si están bien de salud. Justamente, o también está la contraparte. Yo recuerdo mi primer contacto con una nutrióloga. En aquel tiempo yo me acuerdo que entrenaba 1 hora de cardio y 1 hora de fuerza y mi dieta era de 1350 calorías, pero su objetivo era que según ella yo estuviera súper delgada y pues obviamente perdí mucha masa muscular y claro que mi objetivo se atrasó bastante porque tuve que recuperarme después, pero pues uno pues muchas veces ni siquiera tú confías más bien en el profesional de salud y no te pones a investigar, oye, esto estará bien, no estará bien, y son riesgos que se corren y que los pacientes también, o bueno, la gente que entrena y sobre todo por estética, corremos el riesgo de caer en manos de gente que no sea ética. Sí, claro que sí, Carlita, lo que comentas es todo, tienes toda la razón, ¿no? Bueno, a veces dicen, ¿no? Te bajo, ¿no? Pero no solamente porcentaje de grasa, sino también masa muscular. Oye, la quería preservar, la quería aumentar, quería eso, por malas estrategias, ¿no? A lo mejor por carencia de ciertos conocimientos, ¿no? Siempre cuando se genera esa pregunta, ¿no? De investigación es, a ver, ¿tú desconoces realmente eso que quieres investigar o sí están los papers, pero simplemente, pues no, o sea, la ciencia no lo ha descubierto o simplemente tú tienes esa carencia de esa información? Y creo que a veces llegamos a ese aspecto, ¿no? En donde carecemos de información, que ya está ahí la evidencia, el respaldo, y que por ende, pues nosotros no hacemos esas intervenciones de manera correctas, ¿no? Por eso siempre estar atentos a lo que la ciencia nos va publicando, lo que se va generando, ¿no? Para estar actualizados. Digo, también entendemos que a veces pues el nutriólogo ya egresó de algunos años o el entrenador y no ha tenido esa oportunidad de actualizarse, pues los aspectos van a ser o las intervenciones diferentes, ¿no? Pero
Creo que no se había escuchado el micro, pero sí, justo lo que comentaba junto con Carlita, ¿no? Que a veces la nutrióloga te dice, ¿no? Te voy a bajar, ¿no? Pero músculo, grasa, agua y todo, ¿no? Y oye, no, espera, el porcentaje de grasa, preservar mi masa, inclusive aumentar la masa muscular, ¿no? Pero esas estrategias pues fueron equivocadas, ¿no? O inclusive, ¿no? Lo que les comentaba, a veces el conocimiento está, pero nosotros carecemos de, ¿no? O sea, significa que sí, ya hay una investigación, ya hay una publicación, pero tú desconocías de ese aspecto, ¿no? A veces es muy difícil cuando ni siquiera la ciencia lo ha descubierto, ¿no? Digo, poner dos ejemplos cuando nos hacemos esa pregunta de investigación, ¿no? Entonces, sí, creo que a veces falta esas actualizaciones, ¿no? De manera muy puntual en aspectos que a veces inclusive en las carreras, ¿no? Nos dan esa formación, ¿no? O esa línea, ¿no? Por decirlo así, pero qué bueno que le comentas, Carlita. Aquí en el chat, Brandon dice, buena introducción, profe. Qué bueno que te gustó, Brandon. Creo que no hemos hablado mucho de la esfera de la estética, siempre nos enfocamos en la salud o el deporte, y creo que puede ser un parteaguas, ¿no? Para hablar más de esa esfera de la estética. Lalo, excelente tema. Faltaría hacer algunos casos prácticos. Sí, Lalo, tienes toda la razón. Yo creo que así como lo hemos hecho en los domingos de teoría práctica, y me refiero a práctica de combate aeróbico, baile aeróbico, tabata, creo que podemos hacer algo así entre semana, ¿no? 10 15 minutos de teoría y los otros 45 de un caso clínico, de un caso práctico con un paciente real, o invitar inclusive a un paciente, ¿no? Y ver su evolución. Creo que podría ser. Gats, llegué tarde, pero no lo veré de nuevo. No te preocupes, Gaby, claro que sí. Ahorita vamos a compartir la grabación, ¿no? Brendita dice, justo es un tema muy amplio, ya que hoy en día mucha mala información que confunde a la población. Sí, claro, ¿no? Queriendo resultados de inmediato, recomendando dietas o métodos extremos, ¿no? Sí, claro, y ponen, comprometen, ¿no? La salud del individuo, del paciente, del atleta, ¿no? Con el simple llegar al objetivo, cuando realmente, pues, no debería de ser así, ¿no? Entonces, yo creo que por eso esa parte de educación nutricional, de promoción de la salud, ¿no? Que nosotros que somos los integrantes del área de la salud seamos los portavoces, ¿no? O los altavoces de esa información. Gats, es que hoy en día la mayoría de los entrenadores saben dar dietas, como dice la nutrióloga Carla, y pues no, sí, claro, no digo, a veces tomamos otros roles que no nos competen, ¿no? Digo, si estuviéramos actualizados, formados, complementarnos, ¿no? Con otros programas, con otras licenciaturas, pues no habría ningún inconveniente, pero luego a veces, pues ni siquiera eso, ¿no? Y pensamos que solamente porque lo practicamos durante un tiempo, me refiero a los instructores, ¿no? Que a veces dicen, es que pues, yo soy instructor de gimnasio porque pues llevo ya medio año entrenando en el gimnasio, ¿no? Entonces ya vi cómo son los ejercicios, ya vi esto, pues no, las bases científicas no las tienes, ¿no? Y eso no va a hacer que no se cumpla el objetivo. Pero sí, tienes razón, Gabs, yo creo que por eso, pues, integrarnos como equipo y dar esas actualizaciones, ¿no? El Lalo, ya no soy el sí, tienes razón, Lalo, estaba hable y hable y hable y hable, y yo tenía el micrófono apagado. Una disculpa de antemano. Pero bueno, qué bueno que por lo menos en los comentarios vimos que este tema, pues, generó un poquito de atención, ¿no? Yo creo que podemos, a partir de ahí también generar más líneas enfocadas a la estética corporal en diferentes aspectos. Ahí verán, siempre habíamos hablado de rendimiento y salud. Ahora, ¿por qué no? Hay que hablar de estética corporal, ¿no? Entonces, gracias por conectarse. Recuerden que mañana a las 1 de la tarde tenemos este webinar de genética. Es el inicio del Diploma de Ciencias del Deporte, mismo temario, pero ahora cada tema va a ser un curso completo, ¿no? Esa es la diferencia de la primera edición a la segunda. Antes teníamos un invitado, por ejemplo, de psicología, la psicóloga daba un tema, y ahora no. Cuando lleguemos a psicología va a ser todo un curso de psicología deportiva y así de genética, de anatomía. Ya les compartimos el temario cómo va a estar. Iniciamos con genética, después anato, después fisio, y así nos vamos a ir amplificando todo el curso, sí, teniendo invitados especialistas en cada una de esas áreas. Como ven. Así que los que nos están viendo en vivo, los invitamos a que se formen parte de la IFSN, ¿no? Que se afilien. Ya también mandamos mensajito individual a todos aquellos que aprobaron el examen del Diplomado de Ciencias del Deporte para la solicitud de su fotografía tipo diploma, para que ya en el transcurso de la semana les hagamos la entrega del primer diplomado. ¿Ok?
Claro que sí, ¿no? Sí, la verdad es que ahora sí lo manejamos, ¿no? Vimos ahí, por ejemplo, módulos muy puntuales con maestros o invitados que tuvimos, ¿no? Que querían más, pero que nada más era un tema, ¿no? Entonces, a partir de ahí nace esta iniciativa de, bueno, vamos a replicarlo otra vez, pero en vez de que sea un tema por materia, ahora que sea un curso completo de cada uno de los módulos con esos invitados también. Así que nos conectamos mañana y ahorita cargamos las grabaciones y las presentaciones al grupo. Ya hemos cargado los de la mañana, entonces vamos a cargar. En la mañana tuvimos a Baker, allá de Estados Unidos, bueno, más bien de la NFL Academy en Inglaterra, y después cargamos esta, pero mañana a la 1 y a las 4:30 regresamos con nuestro diplomado de geriatría también para culminarlo. Y bueno, hay muchas sorpresas más. Viernes tenemos invitada especial con tema de nutrición y diabetes. Ella tiene también mucha experiencia en esa área y la otra semana tenemos muchos invitados para que estén ahí atentos al grupo. Así que tengan una excelente tarde y estamos en contacto. Hasta luego. Nos vemos, Brandon, que estés muy bien.